Alumnos del bachillerato UDAL se manifestaron al interior de la institución para exigir justicia por su compañero que fue apuñalado por otro de los alumnos el pasado 13 de octubre. Los alumnos vestidos de negro pegaron pancartas con distintos mensajes, entre ellos, rompiendo el silencio que la UDAL construyó. Justicia, el callarnos también es delito. Si quieres paz, trabaja por la justicia. La UDAL no me representa, entre otros. Alumnos dejaron claro que las pancartas de la manifestación fueron generadas debido a que la institución en su momento no fijó una postura ante los hechos ocurridos. Durante la mañana, los alumnos no dejaron de pegar sus consignas dentro de la institución. Ante esta situación, el equipo de TV Azteca Puebla buscó una postura por parte de la institución y aunque no quisieron dar más palabras, nos entregaron un comunicado en el que señalan que rechazan el hecho violento ocurrido en el que resultó lesionado uno de los estudiantes a mano de otro alumno. En el comunicado también mencionan que se han realizado pláticas de sensibilización, aunque no hablan de ninguna sanción al agresor. Ante los hechos ocurridos, el gobierno del estado también hizo un llamado a no normalizar la violencia y que la educación en las escuelas sea con valores. Con imágenes de Enrique Burgos, Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca. La crisis migratoria se ha convertido ya en una crisis humanitaria de dimensiones globales, con cientos de miles, millones en realidad de personas desplazadas y que mientras transitan por México y otros países son extorsionadas, secuestradas, asesinadas, violadas. Y esa crisis de dimensiones globales cae muchas veces en la simple indiferencia e incluso en la anécdota, aunque es un tema central de nuestra agenda interna, de la de Estados Unidos y de la relación bilateral. Este fin de semana en Palenque habrá una cumbre convocada por México con representantes de 11 países expulsores de migrantes. La migración de indocumentados ha provocado una crisis humanitaria regional. Ellos ya le habían dicho al señor chofer que están oyendo un ruido, pero el señor hizo caso omiso. Entonces que se esté 24 horas aquí abajo. Es imposible estar conviviendo con ellos. Vamos de paso, nosotros no nos queremos quedar en este país, nosotros queremos emigrar a Estados Unidos. Si no nos quieren ver aquí, pongan un transporte directo. We've had 14,000 people come through here since September 13th. La migración se ha salido de control en todas las naciones involucradas, desde los expulsores de población, las regiones de tránsito y los países receptores. Esta crisis humanitaria ha puesto a merced de grupos criminales a todas las personas que recorren miles de kilómetros enfrentando extorsiones, secuestros, asesinatos, violaciones, entre otras calamidades. En el río Suchiate, en Chiapas, fue captado el cuerpo de una persona flotando envuelta en bolsas negras. Pobladores indican que es una escena común en la zona. Muchos de ellos provienen de Ayutla, municipio del departamento de San Marcos, en Guatemala. Son víctimas del crimen organizado. Pero no hay riesgo de que logre disminuir el tránsito de extranjeros. La organización promigrante Pueblos Sin Fronteras anunció una nueva caravana. Saldrá el 30 de octubre de Tapachula. Esto ha provocado que miles de personas, la mayoría guatemaltecos, crucen a Chiapas para el nuevo éxodo. El anuncio se da unos días de la cumbre en la que participarán representantes, presidentes y cancilleres de 11 países, que en su conjunto concentran el 79% de los migrantes detectados en México entre enero y agosto. La cita es el domingo 22 en Palenque, Chiapas. El llamado Encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar también plantea solicitar ayuda al gobierno de Estados Unidos por ser el principal destino de los migrantes. Por lo pronto, su travesía recorre todo el país. Para nosotros la selva, como quien dice, en estos momentos es lo mejor. Uno ve muerto, uno ve todo. Pero lo duro ahorita, lo duro es México. Este jueves en el municipio de Yanga, Veracruz, autoridades de migración con apoyo de la policía estatal detuvieron un camión de carga que transportaba a 130 personas, todas de nacionalidad guatemalteca. Entre ellos había 14 menores de edad no acompañados. Mientras tanto, en Chihuahua, la Agencia de Investigación y la Guardia Nacional catearon un inmueble en Ciudad Juárez relacionado con el tráfico de personas. Es el quinto en 3 días. Buscan a líderes delincuenciales que han creado toda una red criminal para resguardar y trasladar a migrantes a la frontera.
En San Diego, debido a las cifras récord de solicitantes de asilo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha tenido que liberar a miles de migrantes. Organizaciones indican que son alrededor de 500 personas al día. El problema es que se están dividiendo a las familias y muchos no saben a dónde ir. El destino de otros migrantes está de nuevo en su país. El miércoles, 127 venezolanos fueron deportados directamente desde Estados Unidos a Caracas. Ninguna aerolínea estadounidense había volado a Venezuela desde el 15 de marzo de 2019, cuando American Airlines cesó sus operaciones en el país en medio de las protestas generalizadas contra Nicolás Maduro. A inicios de octubre, Washington acordó con el gobierno de Nicolás Maduro la repatriación directa de venezolanos que cruzaron de manera irregular a la Unión Americana después del 31 de julio y que no tiene una base legal para permanecer en ese país. Como parte de las acciones, el gobierno estadounidense informó que abrirá oficinas en Ecuador para regular la migración, tal y como las que ya operan en Colombia, Costa Rica y Guatemala. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad de Panamá, más de 400,000 migrantes han cruzado la selva del Darién desde Colombia en lo que va del año. La mayoría de ellos son venezolanos. El gobierno de Perú anunció que a partir del 10 de noviembre también comenzará las expulsiones al vencer el plazo que dio para que extranjeros, en su gran mayoría venezolanos, se registren ante las autoridades. Estamos tratando de ver varias formas cómo poderlos expulsar. Quisiera invocar a todos los extranjeros que traten de regularizarse lo más pronto posible. En abril, Perú decretó un estado de emergencia en sus fronteras y ordenó el envío de militares para reforzar la vigilancia y enfrentar la inseguridad asociada a extranjeros, en su mayoría a ciudadanos venezolanos y colombianos. Mire usted, de los 11 mandatarios invitados, llegarán a Palenque este domingo 7. ¿Qué son y qué representan estos 7 mandatarios? Uno de los que llega es Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, uno de los mayores expulsores de personas por porcentaje de su población. Pero es un régimen, una dictadura, a la que el presidente López Obrador, por alguna extraña razón, admira. Otro dictador que vendrá, que es el que tiene mayor cantidad, sin duda, por porcentaje de su población, el mayor expulsor de migrantes, es Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro lo fue a invitar personalmente la canciller Alicia Bárcena. A Nicolás Maduro acaba de llegar a un acuerdo para ver si sí el año próximo hay elecciones con una participación real de la oposición y con condiciones para que participe. ¿Quién sabe? Otro que vendrá es Gustavo Petro, el presidente de Colombia, un presidente democráticamente electo, pero que tiene un pequeño, gran problema. Está acusado de que su campaña la financió el narcotráfico, con base en acusaciones de su propio hijo Nicolás. Viene la presidenta de Honduras, elegida también recientemente en una elección, Xiomara Castro, que tiene cada vez mayor admiración por Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que es uno, o ha sido uno de los grandes expulsores, pero que no vendrá a este encuentro. Viene un primer ministro que no gobierna, Ariel Henry, el primer ministro de Haití, que en realidad no gobierna nada. Desde hace ya mucho tiempo, desde que fue asesinado el último presidente, el gobierno de Haití y de Puerto Príncipe lo tienen prácticamente las bandas criminales. La enorme cantidad de gente que llega de Haití es precisamente por eso, porque no tienen cómo vivir y tienen condiciones terribles de vida. Viene Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, está ya de salida, dejará el gobierno muy próximamente. Ya esa elección, el domingo pasado, la ganó el candidato liberal, de centro derecha liberal, Daniel Noboa. Viene Alejandro Yamatei, el presidente de Guatemala, también de salida, pero que se quiere quedar y que quiere negarle el triunfo a quien ganó las recientes elecciones. Bernardo Arévalo no quiere, el presidente de Guatemala no quiere dejar el poder. Nadie va a asumir responsabilidades de estos mandatarios, por lo menos las responsabilidades que tienen que asumir, que es que la gente se va de sus países porque no les garantizan las condiciones mínimas
para poder vivir en paz, con dignidad y con una mínima condición económica. No lo van a aceptar. Va a ver usted que va a haber pedidos a que Estados Unidos financie planes de desarrollo, pero ¿cómo los va a financiar? Si algunos son dictadores, otros no son dictadores, pero tienen gobiernos, por decirlo suavemente, autoritarios. Vienen de invitados 2 dictadores, un aspirante a hacerlo, un primer ministro que no gobierna, 2 presidentes que ya están de salida y otro de financiar su campaña con recursos del narcotráfico. Así están las cosas. Por cierto, hay que prestarle mucha atención porque definirá muchas cosas en la geopolítica de América Latina a la primera vuelta de las elecciones que serán este domingo en Argentina. Pero esa historia se la contaremos el lunes. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Eran casi las 4 de la tarde cuando un sujeto que caminaba por las calles de la colonia San Pedrito Los Arcos agredía a personas física y verbalmente para luego ser amarrado por los vecinos tras introducirse a un comercio. Esto ocurrió sobre la calle Arco del Triunfo, casi esquina con la avenida Praxedis Guerrero. Así lo informaron elementos municipales en el lugar de los hechos. Testigos relatan que el sujeto presentaba presuntos signos de toxicidad, pues deambulaba sin rumbo, gritaba a las personas para luego intentar realizar tocamientos a un grupo de jovencitas que pasaba por el lugar, afirmaron testigos, y después agredió a un joven que intentó defenderlas. Más adelante de la calle, otro hombre adulto resultó golpeado en la cara por el sujeto antes referido, lo que le dejó heridas al intentar defenderse. Yo venía caminando y el muchacho me tiró unos golpes y me agredió. Entonces yo me fui a mi casa, tomé el coche para ver qué era. O sea, no decía nada ni nada, gritaba. Y cuando me di la vuelta, ya se había metido aquí a la tienda y había, no sé, querido agarrar algo. Y ya fue cuando yo me detuve y se quiso meter a mi carro. Entonces ya ahí lo sometimos y ya, pero ya el muchacho ya viene golpeado, ya viene, no sé, si no trae ni zapatos. Tras entrar al comercio afirmaron que golpeaba con fuerza la mercancía y los anaqueles, por lo que tuvieron que amarrarlo para someterlo, en lo que llegaban las autoridades y lo dejaron sobre el pavimento boca abajo con ataduras en manos y pies. Al llegar a la patrulla, el sujeto fue esposado. Como podemos observar, el sujeto ya se encuentra detenido al interior de la patrulla y será trasladado ante la autoridad correspondiente para que enfrente sus probables responsabilidades ante las agresiones que acusan las personas en plena calle. Ahora el agresor tendrá que enfrentar diversos cargos, pues los agredidos accedieron a acudir a declarar por las agresiones recibidas ante las autoridades correspondientes, informaron en el lugar las mismas. Abel de la Garza, Fuerza Informativa Azteca. Sigue creciendo a pesar de los esfuerzos en buena medida vanos para crear como corredores humanitarios el conflicto y la violencia en Medio Oriente. Así es como Israel destruyó infraestructura de Hezbollah. Se trata de puestos de observación y los bombardeos fueron en respuesta al lanzamiento de misiles que realizó este grupo a través de la frontera entre Israel y el Líbano. Es el día 14 de la guerra. Israel reportó que durante la noche atacó más de 100 objetivos terroristas en la franja de Gaza. También ordenó un nuevo desalojo de la ciudad Kiryat Shmona, cercana a la frontera del Líbano. Hasta esta zona se expande la guerra y donde miles de civiles buscan refugiarse de los misiles. La crisis incrementa y quienes logran salir de la franja de Gaza buscan alimento y agua cerca de Egipto, donde permanecen decenas de camiones con ayuda humanitaria a la espera de poder pasar. Las tropas israelíes también permanecen estacionadas cerca de la frontera de Gaza, después de que Egipto acordó reabrir su cruce fronterizo para permitir que la ayuda llegue a los palestinos. La ONU declaró que el número de desplazados ya supera el 1.000.000. Por ello exigió que las fronteras permanezcan abiertas. So these trucks are not just trucks. They are a lifeline. They are the difference between life and death for so many people in Gaza. And to see them stuck here
makes me be very clear. What we need is to make them move to the other side of this wall, to make them move as quickly as possible. A esta zona también llegó el premier británico Rishi Sunak para buscar solución al conflicto. Well, in the last 48 hours, I've been to 3 different countries and met 6 different leaders, including Prime Minister Netanyahu and President Abbas, to discuss the situation in Israel and Gaza. We've also made good progress on tangible areas like ensuring access for humanitarian aid to those who need it. But most importantly, in a situation like this, it's important to intensify dialogue because we all have a shared interest in peace and stability in this region. Mientras que en Cisjordania realizaron los funerales de 10 víctimas que murieron en los más recientes ataques de Israel. Y es que Israel continúa con su ofensiva. Incluso ha encontrado arsenal utilizado por Hamas como granadas, fusiles, minas y cohetes que este grupo terrorista utilizó para asesinar mujeres y niños. Ocurrió en una comunidad con 1.100 residentes, donde según las autoridades israelíes, la mañana del 7 de octubre, 120 personas fueron masacradas y secuestradas. Hoy, el mismo gobierno de Israel difundió imágenes de las primeras rehenes liberadas por el grupo Hamas. Se trata de una madre y de su hija identificadas como Judith Rahana, de 59 años, y Natalie, de 17. Viven en Chicago y viajaron a Israel para visitar a sus familiares. De acuerdo con la oficina del primer ministro, fueron entregadas en la frontera. הערב שוחררו יהודית טאי רענן ונטלי שושנה רענן, אם וביתה מידי ארגון הטרור חמאס, ובשעה זו בידי לוחמי צה"ל, כוחות הביטחון בשטח מדינת ישראל. Se estima que 200 personas siguen secuestradas y más de 100 están desaparecidas. Además, Israel ordenó evacuar un hospital en la franja de Gaza que atendía a más de 400 heridos. La finalidad es evitar que se repita la tragedia del pasado martes, cuando 500 civiles perdieron la vida por un misil que hasta el momento se desconoce quién es el responsable. El Ministerio de Salud de Gaza informó que 3.785 personas han muerto desde que inició el conflicto y que hay más de 12.500 heridos. También estimó que 1.300 personas están bajo los escombros. Y bueno, en este escenario la posibilidad de que se generalice militarmente el conflicto políticamente ya está extendido, pero que se extienda mucho más en el ámbito militar es una posibilidad. Las principales zonas de expansión de esta crisis están muy bien determinadas, con zonas muy claras. Aquí está, esto es Israel, se ve muy grande, pero en realidad son territorios pequeños. Esto es apenas la franja de Gaza, unos pocos kilómetros de largo por 40 kilómetros de largo por entre 6 y 14 kilómetros de ancho. Ahí es donde está Hamas, donde opera Hamas. Esto es mucho más delicado, que es todo el Líbano, sobre todo el sur del Líbano, que es donde opera Hezbollah, que tiene más poder militar que Hamas. Aquí arriba, si venimos hasta aquí, pero son territorios muy pequeños. Está Irán, que es la potencia que alimenta militarmente tanto a Hezbollah como Hamas. Esa es la zona, esa media luna que une el sur del Líbano y Teherán, que engloba otros puntos de riesgo, como las milicias presentes en Siria y en Irak, que incluyen a miembros del propio Hezbollah, de la Guardia Revolucionaria iraní, a grupos que vienen de lo que quedó de Al-Qaeda, de otros grupos desde Afganistán o Pakistán. El número de efectivos en la zona es muy importante. Son países pequeños, pero son países que han estado en guerra, o a grupos que han estado en guerra durante décadas. Israel cuenta con 170.000 militares en activos y ha llamado a 465.000 personas, hombres y mujeres, a su reserva.
Hamás, que no es un Estado, Hamás es un grupo terrorista, tiene de 15 a 20.000 efectivos. Ahí operan también otros grupos como la Yihad Islámica relacionada íntimamente con Hamás y la Hermandad Musulmana que opera. Está prohibida en Egipto, pero que también tiene muchos integrantes. Hezbollah tiene entre 25 y 30.000 efectivos, aunque ellos dicen ser 100.000, pero la verdad son menos. La potencia que los alimenta militarmente es Irán, con 610.000 efectivos en activos y otros 350.000 que están en la reserva. En términos de gasto militar, esto es muy importante, Israel gasta 23.400 millones de dólares, el 4.5% de su Producto Interno Bruto. Irán gasta 6.800 millones de dólares, el 2.6%. Pero lo cierto es que con los distintos apoyos de Estados Unidos en uno, de la Unión Europea, en el caso de Israel, de Rusia o de China, en el caso de Irán y de estas organizaciones, las cantidades finales son mucho mayores. Sin duda, Israel es la principal potencia militar, con clara ventaja respecto a sus adversarios, por sus capacidades, con un gasto que es 4 veces superior al de sus rivales regionales y con recursos mucho menos limitados de los que disponen Hamás o Hezbollah. El apoyo de Estados Unidos para Israel en este y en muchos otros ámbitos es fundamental. La ayuda militar de Estados Unidos, que va a ser mucho mayor ahora desde lo que ocurrió hace 2 semanas, es de cerca de 3.800 millones de dólares anuales. Después está el otro tema, que son los misiles. Hay un punto central que son los misiles que puede lanzar desde el Líbano Hezbollah y que pueden alcanzar a todo el territorio de Israel. Según un centro de investigación israelí, el grupo Hezbollah dispone de cientos de misiles de alta precisión, no como los que hay en Gaza que usa Hamás, que son la mayoría de ellos artesanales. Estamos hablando de misiles reales que han sido proporcionados por Irán, que pueden alcanzar más de 200 kilómetros de distancia. Con 200 kilómetros llegan sin ningún problema desde el Líbano a cualquier lugar de Israel. Hay 65.000 que tienen 45 kilómetros de alcance y que también llegan a Israel. No hay entre Tel Aviv y no hay más de 60 kilómetros en algunos lugares, y misiles de menos de 200 kilómetros y algunos pocos, 2.000 drones que también puede utilizar Hezbollah. Dispone de más efectivos, de arsenal de una gran profundidad estratégica, y gracias al corredor Hezbollah, estoy hablando al corredor que tienen del Líbano, suben a Siria, siguen hacia Irán, 3 dictaduras, 3 gobiernos que están íntimamente relacionados. Como en el caso de Hamás, no hay ninguna transparencia ni datos contrastados respecto a su verdadero poderío militar. Pero el poderío militar de Hezbollah existe, es mayor que el de Hamás y puede estar ahí la verdadera guerra que se puede desatar en Medio Oriente entre Israel y el Líbano, controlado por Hezbollah. Y como siempre, qué ver, qué oír antes de despedirnos, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver la serie Fauda, precisamente sobre lo que sucede en Medio Oriente y las fuerzas de seguridad de Israel operando en esos países. Es una serie parcial, por supuesto, es de producción israelí, también es una serie muy violenta. Si a usted no le gusta la violencia, no la vea. Tan violenta como el escenario real que se vive en toda esta región. Pero es particularmente interesante la 3ª temporada, creo que es, que transcurre precisamente en torno a un rescate de rehenes en la Franja de Gaza realizado por un equipo de élite de Israel. Hay que verla con ojo crítico, pero vale
vale y mucho la pena verla. La verdad es una serie hecha con un ritmo frenético. ¿Qué oír? Hoy salió a la venta el nuevo disco de los Rolling Stones, Hackney Diamonds, el primero con material original en muchos años de esta mítica banda británica que no ha parado de hacer giras internacionales. Tiene, de lo que hemos escuchado hasta ahora, muy buenas canciones, una gran producción, incluyendo el primer video promocional del tema Hungry, con una bellísima Sydney Sweeney. Hay rock tradicional, buenos temas, gran producción, todo al estilo claramente de los Rolling Stones. Ninguno de sus miembros es menor de 80 años. Los 3 miembros originales de los Rolling Stones que quedan tienen más de 80 años, algunos de ellos 82, 83, 81. Siguen haciendo música y muy buena música y conciertos y muy buenos conciertos. ¿Qué leer? Les recomiendo y mucho el libro de un muy buen amigo además, Pascal Beltrán del Río, el director del periódico Excelsior, y del destacado jurista también buen amigo José Elías Romero Apis. El libro se titula Poder y Deseo, la sucesión presidencial en México, con un prólogo de Francisco Labastida que da su visión de su propia campaña que fue derrotada en el año 2000. El libro se lee muy bien, las historias de las sucesiones presidenciales en nuestro país siempre son muy atractivas, pero estas están muy bien documentadas y hay buen periodismo, hay testimonios, historias de primera mano. Muy recomendable para comprender, mirando el pasado, la época que estamos viviendo ahora. Esas son las recomendaciones. El lunes ya estará con nosotros mi compañera Viviana Belsazo. Y recuerde, tenga un gran fin de semana y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.